Título original: Somente uma lembranza, psicografía de Vera Lucia Marincek de Carvalho, organizado pelo Espíritu Antonio Carlos. Tercera parte. Han pasado 12 años desde que mis hijos fallecieron. Después de una visita a un barrio pobre, nos reunimos para planificar la fiesta que haríamos en Navidad. Me sentí cansado y me senté. Volví a ver los ataúdes, los 4 blancos entraron en la iglesia, y el de color púrpura cambió de color, se volvió blanco y también entró en la iglesia. Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Rosario, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? No pude responder a mis amigos. Y vi a mis 3 hijos y a Isaac sonriéndome, tendiéndome la mano. Me fui con ellos. Mi espíritu dejó el cuerpo físico muerto. Me desperté y me pregunté qué me había pasado. Recordé que había visto a Isaac y a mis hijos. Anhelante, quería volver a verlos. Esa visión era hermosa. Observé el lugar donde me encontraba y concluí que debía ser un hospital muy organizado. Me retorcí, no sentí dolor y estaba de buen humor. Decidí esperar, y pronto una bonita chica entró en la habitación. Buenas tardes, Rosario. Me pregunto si me conoce. Debe ser porque su nombre está en el expediente, pensé. Y yo respondí. Buenas tardes. Me siento de buen humor. ¿Puedo levantarme? Ponte cómodo. ¿Qué tenía? Quería saberlo. Un ataque al corazón. Y ya estoy bien así. ¿No es eso bueno? Es genial, respondí con alegría. Esto es raro, pensé. Ni siquiera siento dolor en la espalda. No me duele el estómago. Sufrí un ataque al corazón y me desperté bien. Estoy seguro de haber visto a Isaac y a mis hijos. Me pregunto si esta enfermera pensará que estoy loco si pregunta por ellos 7. ¿Quién me trajo aquí? Me decidí a preguntar. Familiares, respondió la enfermera. Mi marido y mis hijos. Sí, afirmó la enfermera con calma. Me he muerto. Voy a verlos. Gracias a Dios. Exclamé con alegría. Me levanté rápidamente de la cama y pregunté. Por favor, quiero verlos. Los llamaré. Cuando se abrió la puerta y nos vi a los 4, creí que me iba a desmayar de felicidad. Nos abrazamos durante mucho tiempo, llorando de emoción. Miré a cada uno de ellos. A Isaac estaba bien, sano y me miraba con cariño. Marcelo estuvo precioso, como siempre, y William también. Mi Aline no tenía ninguna mancha, y su delicadeza le daba un encanto especial, mi niña era preciosa. Quería saber sobre ellos. Los 4 vivían juntos en una bonita casa donde me esperaban. Estudiaban, trabajaban y eran felices. Los días pasaron como si estuvieran encantados. Ni siquiera quería dormir, por miedo a despertarme y que no fuera verdad lo que estaba pasando. Volvieron a su rutina, pero siempre uno de ellos se quedó conmigo y salimos a pasear, me llevaron a conocer la ciudad espiritual, una hermosa colonia. Al sentirme bien, quise trabajar y empecé a hacer pequeñas tareas, pero pronto empecé a ir a las salas con Aline para ayudarla en su tarea. Sabía lo que me había pasado. Un infarto me expulsó de mi cuerpo físico, provocando mi desencarnación. Mis compañeros del voluntariado llamaron a la ambulancia, pero mi cuerpo carnal llegó muerto al hospital. Mi empleador organizó el entierro, y mi cuerpo físico fue enterrado junto a mis hijos. Recibí muchas oraciones, deseándome lo mejor. Los amigos me echaron de menos. Hubo peleas por lo que dejé. Los sobrinos de Isaac pensaron que también debían recibir. Pero mis hermanos eran los herederos. Vendieron todo y dividieron el dinero. Les pareció extraño que tuviera pocas cosas y ninguna foto. Mis documentos estaban en una caja. Una tarde, Marcelo me llevó a un jardín con un lago maravilloso. Nos sentamos en un banco y disfrutamos del lugar. Marcelo, ¿sabes cómo te desencarnaste? ¿Viste el accidente? Sí, mamá, lo hemos visto. Me sentí culpable por no haber parado el coche. Pero se me explicó que no era mi culpa. El otro conductor, Marcio, causó el accidente, dije. Lo sabemos, mamá. Nos rescataron poco después del accidente. William, Aline y yo nos quedamos juntos, vimos a papá y nos recuperamos pronto, adaptándonos rápidamente. Nuestras desencarnaciones fueron tranquilas y agradecemos la ayuda recibida.
Queríamos saber qué había pasado con el conductor del otro vehículo. Estaba sufriendo mucho en el Valle de los Suicidios. Sentimos mucha lástima. Y por eso te pedimos que le ayudes. Y, amable como siempre, nos respondió y fue a visitar a sus padres. Fuimos juntos. Fuiste la buena energía que sentí, uno tú que me diste tranquilidad, pedí. Lo intentamos y lo conseguimos. Quedamos muy contentos con su actitud. Ayudaste a Tales y a la Iza y mucho, mucho, a Marcio. Sintió nuestro perdón, el tuyo y el de sus padres, y pidió ayuda. De momento, está en un hospital. Le visitamos y le animamos a mejorar. Qué bien hace el perdón. Es el precioso remedio para las enfermedades y sufrimientos del espíritu. Fui a estudiar y a trabajar, pero me bastó con no hacer nada para recordar la casa. Empecé a sentir que había sido la pobre mujer con el pañuelo en la cabeza. También me vino a la mente la imagen del entierro, de los ataúdes. De las visiones desagradables que había tenido tantas veces cuando estaba encarnado. El entierro, tal y como se hacía hasta más o menos la mitad del siglo XX, principalmente en las ciudades pequeñas. El cuerpo era velado en la casa del difunto, y la procesión partía de allí, la gente acompañaba a pie. Pasaban por una iglesia para ser bendecidos y luego se realizaba el entierro. Una tarde, resulta que todos estábamos fuera de servicio, a Isaac, yo y nuestros hijos, así que hablamos y les conté mis visiones. Mamá, dijo Marcelo, habrás comprendido que la muerte del cuerpo físico nos lleva a vivir de otra manera. La vida continúa y recibimos aquí, en el otro mundo, lo que merecemos. Vivimos en el plano espiritual el tiempo que sea necesario, y luego volvemos a otro cuerpo. Esto se llama reencarnación. Todo tiene una explicación si entendemos esta justa ley. ¿Tenías alguna razón para haber desencarnado joven? Quería saberlo. Sí, lo hicimos, respondió Marcelo. Te diré por qué volví joven al otro mundo. En primer lugar, quiero explicar, mamá, que la desencarnación no es un castigo, especialmente para las personas buenas y desprendidas. Nacer y morir, es decir, encarnar y desencarnar, son ciclos de vida. En mi penúltima encarnación, estaba sano y, por ser repelido por una chica muy hermosa, no quise seguir encarnando. Pensando que estaba sufriendo mucho, planeé mi muerte. Me he suicidado. Sufrí mucho porque había aprendido conceptos religiosos y sabía que ese acto era un pecado, estaba mal. Fue un grave error suicidarme. Pero la bondad de Dios es infinita, me ayudaron, me llevaron a un hospital donde hice amigos y recibí la bendición de la reencarnación. Yo, dijo William, también soy un ex suicida. Cometí un acto de insubordinación en la otra existencia y, temiendo las consecuencias, en una acción desesperada, me suicidé. Robé una gran cantidad de dinero a mi padre, me fui de viaje con mis amigos y lo gastamos todo. Mi genitor guardó estos ahorros para pagar a sus empleados y para plantar maíz. El dinero que robé se agotó y tuve miedo de volver. Mis amigos se fueron a casa, me quedé solo y me suicidé. Yo también sufrí mucho y lo peor fue ver sufrir a mis padres. Pasé un tiempo en el Valle de los Suicidios y luego me llevaron a un hospital adecuado para ayudar a estos imprudentes. Y allí, hice amigos. Mami, dijo Aline, yo también me suicidé en mi reencarnación anterior a esta. Era feo y, jovencita, me enamoré. El chico que amaba me conoció solo para ir de fiesta, y me quedé embarazada. Viajó sin despedirse de mí. Los amigos me dijeron que no iba a volver. Maté mi cuerpo físico. Sufrí mucho, pero la ayuda llegó, y recibí un gran aprendizaje. Aprender entre amigos, en esta reencarnación. De hecho, aprendí a valorar la vida en todas sus etapas, físicas y espirituales. Miré a Isaac y contó. Yo también soy un ex suicida. En mi experiencia en la carne, en el pasado, estuve casado, tuve hijos y, por haber perdido mucho dinero en una transacción financiera, me arruiné y me suicidé. He sufrido mucho y, con mi muerte, he hecho sufrir a mi familia. Ayudado, hice amigos y decidí reencarnarme para demostrarme a mí mismo que, ante una dificultad, no mataría mi cuerpo físico. Al igual que a Isaac, sentí terribles dolores con el cáncer en los huesos. Tuve la oportunidad de matar mi prenda física y no lo hice. Una vez, en el hospital, una enfermera olvidó una caja de medicamentos en la mesita junto a mi cama.
Sabía que si tomaba unas pastillas, me desencarnaría. No los he tocado. En otra hospitalización, un médico me habló de forma sutil de que podía ponerme una inyección para no sufrir más. Me negué y respondí, quiero que mi cuerpo muera cuando llegue el momento. Y tuve, esta vez, una desencarnación muy diferente a la otra cuando me suicidé. En paz conmigo mismo, mi regreso al mundo espiritual fue tranquilo. También sentí, al encarnar, el deseo de suicidarme, pero me resistí. Bien por ti, mamá, exclamó William. Si se hubiera suicidado, no estaría con nosotros. Esa noche, cuando mamá me encontró llorando porque me habían despreciado, pensaba matarme, dijo Marcelo. Me gustaba esa chica desde hacía mucho tiempo. Demostró que me quería, iba mucho a la heladería y correspondía a mis miradas. Cuando hablé con ella sobre las citas, me dijo cosas horribles. Pero cuando tú, mamá, dormías a mi lado, sentía tu amor y no quería hacerla sufrir. Escondí mi sufrimiento para no preocuparla, y ese amor adolescente pasó. Yo también, dijo Aline, pensé en suicidarme. Era fea, y en el colegio la mayoría de mis compañeros no querían acercarse a mí, pensando que las manchas eran contagiosas. Y las chicas no me aceptaban como amigo porque era feo y tenía manchas. Me gustaba un compañero de clase, y él se alejaba cuando me acerqué a él. Recé mucho, pidiendo ayuda para alejar esos pensamientos suicidas de mí, y lo conseguí. Nunca pensé en esto, dijo William. Yo era feliz, me desencarné y me volví aún más feliz. Me pregunto si éramos amigos antes de reencarnarnos. Recuerdo el hospital. ¿Estuve allí? Pregunté. Sí, Rosario, respondió a Isaac. Nos reunimos en el hospital, los 5, donde nos recuperamos de nuestra imprudencia y nos hicimos amigos. Antes, nos reencarnamos tú y yo, y te recibimos como hijos. Aprendimos juntos a amar la vida. Exclamó Aline. ¿Y mis visiones? Quería saberlo. Nadie respondió, pero no hacía falta. Recordé solo lo que había hecho. Era muy pobre, me casé joven y tuve 4 hijos. Mi marido, cansado de la pobreza y por no quererme más, empezó a beber mucho y no trabajaba, vivíamos miserablemente. Yo había sido esa mujer que veía en el pensamiento, en mis visiones, con un pañuelo en la cabeza. Estábamos hambrientos. Un día, mi marido me dijo que se iba con otra mujer y se fue. Pasaron 2 días y no volvió. Sospeché que estaba embarazada y decidí matar a mis hijos y suicidarme. No te diré cómo lo hice, es demasiado deprimente. Mi marido volvió y nos encontró muertos. En las visiones, los 4 ataúdes blancos eran los de mis hijos y el morado, el mío. En la iglesia, los blancos con mis hijos entraron a ser bendecidos, y el morado con mi cuerpo no pudo ser bendecido, por haberse suicidado, y se quedó esperando en las escaleras de la iglesia. Sufrí mucho en el Valle de los Suicidios, pero la compasión de Dios es infinita, y fui ayudado. Más tarde me enteré de que mis hijos fueron asesinados por mí, en cuanto se desencarnaron, fueron llevados a una colonia, un educandarium, y se reencarnaron poco después. Mi marido sufrió con mi acto, pero meses después se fue a vivir con otra mujer y tuvo otros hijos. También me enteré de que el dueño de esas tierras donde vivía me iba a ayudar. Debería haber tenido más paciencia. Los recuerdos no me entristecen. Ahora estamos bien, gracias a la reencarnación. Hemos ganado, a Isaac, Marcelo, William, Aline y yo, la tendencia a huir de las dificultades. Aprendimos a valorar la vida. Nos abrazamos con mucho cariño. Seguimos juntos, trabajando y aprendiendo. Aunque sabemos que debemos permanecer muchos años en el plano espiritual, hacemos planes para cuando nos reencarnemos. Queremos volver al cuerpo físico juntos, cerca del otro, para continuar nuestro aprendizaje y caminar hacia el progreso. Gracias. María do Rosario. El rescate. Mi última encarnación fue de mucho sufrimiento, un rescate doloroso. Pensaba llamarme Godofredo, el nombre que tenía en la penúltima existencia física. Tardé en comprender que me llamaban Niso, diminutivo de Adnison. Me sentía aprisionado en un bloque de cemento, en el que solo podía moverme si una persona hacía los movimientos con sus manos. Pude ver muy poco y me llevó mucho tiempo entender lo que veía. No podía hablar,
pero escuchaba. Inmovilizado, tenía dolores, frío, sed, hambre y la sensación de estar sucio. De repente, me trataron bien, ya no sentía hambre, sed ni frío, pero seguía sintiendo la incomodidad de no poder moverme y los dolores. Estaba delgada, mi físico no se desarrollaba. Me gustó el agua con la que me bañaron. Una mujer, que era hermosa para mí, vino a hacerme mover. Duele mucho. Pero me gustó. Sentir el contacto de sus manos en mi piel era reconfortante, y siempre cantaba. Era reconfortante oírla cantar. Explicación de este breve texto: sufrí cuando nací con parálisis cerebral. Fui el segundo hijo de una pareja que no me aceptó y no me cuidó. Mi madre tuvo gemelos durante su tercer embarazo. Mis hermanos eran sanos y hermosos. Alegando que no podían cuidar de mí, mis padres me llevaron a una institución. Allí me atendieron bien. Allí vivían muchos enfermos, la mayoría niños. Los escuchaba pero rara vez los veía. No me ensucié más. Me alimentaban por la boca y recibía fisioterapia. Me gustaba cuando me ponían a tomar el sol en el jardín, el aire fresco me hacía bien. Escuché música suave que me calmó. No me gustaba cuando me ponían inyecciones. A veces me sentía como un niño, otras veces me sentía como un adulto atrapado, incapaz de moverse. Era muy triste tener estas sensaciones. Empecé a mejorar cuando amigos espirituales, 2 veces por semana, me recogían cuando mi cuerpo físico estaba dormido y me llevaban a asistir a una reunión de orientación. Allí pude verme a mí mismo, y mi periespíritu estaba solo un poco más sano que mi cuerpo físico. Mi cuerpo carnal recibió la apariencia de mi ropa periespiritual. No estaba enfermo solo físicamente. A través de un remordimiento destructivo había deformado mi periespíritu, y el vestido carnal estaba siendo un filtro para mí, un medio para volver a estar sano. Las primeras veces no entendía bien lo que pasaba en las reuniones de asistencia. Pero la insistencia del grupo de trabajadores desencarnados y encarnados, en un proceso lento pero eficaz, empezó a dar resultados. La tristeza y el remordimiento disminuyeron. Me resigné, confiante, empecé a ser agradecido con la gente que me ayudaba solo por hacer al prójimo lo que quieres que te haga. Sé que muchas de esas personas cobraban por su trabajo, necesitaban el sueldo para mantenerse, pero hacían sus tareas con amor. Empecé a tener momentos de alegría. A veces mi espíritu volvía de estos encuentros al cuerpo físico llorando, pero después comprendí que la ropa era una bendición, porque sin ella estaría sufriendo mucho más. Poco a poco fui mejorando, mi periespíritu se fue saneando. Separado del cuerpo físico, ya caminaba, hablaba, veía, me armonizaba. Empecé a pensar lo bueno que sería ser como esas personas que me cuidaban, lo bueno que sería alimentarme con mis propias manos, bañarme, rascarme la piel, pasarme las manos por el pelo, caminar, saltar, hablar y reír. Mi cuerpo enfermo vivió 22 años y, tras muchas complicaciones, me desencarné. Los amigos espirituales me desconectaron de la materia densa. Me durmieron y me llevaron a un hospital en el reino espiritual. Durante estos años que estuve encarnado, creía que mi nombre era Godofredo, aunque sabía que Niso también era yo. Recordé, y esto sucedía a menudo, que caminaba entre los árboles, vi vallas y una gran casa. Hablaba con varias personas, me decían cosas desagradables, lloraba en secreto y me sentía muy enfadada. Con claridad, pude ver en mi mente el rostro de una mujer, mi madre, yo tomando un palo y golpeando su cabeza con fuerza. Me acordé de una habitación rústica de la granja, donde me quedaba mucho, bebiendo en una taza un líquido con mucho azúcar, intentando suavizar el sabor amargo. Tomé este jugo sabiendo que iba a morir. Otras veces veía que alguien me miraba sonriendo, sabía que esa sonrisa era falsa, pero no podía apartar la mirada. Sufrió el rechazo. Había muchos recuerdos que yo, al encarnar, tenía de mi otra vida, de mi experiencia anterior. Pero la más frecuente era la de un hombre que sonreía cínicamente, y yo golpeando a mi madre en la cabeza con un palo. Los 22 años que yo, mi espíritu, estuvo vestido en un cuerpo deficiente, en el que me sentí preso, atormentado y con muchos dolores, fue un periodo muy precioso para mí. A través de la bondad de muchas personas mi sufrimiento se suavizó, y lo más importante fue el aprendizaje con el ejemplo que tuve en relación a la forma cariñosa en que me trataron, dándome la comprensión de que hay seres buenos y el bien prevalece.
También fue importante la explicación de que debemos lamentar nuestros errores, pero no dejar que el remordimiento sea destructivo. Mi sufrimiento solo fue bueno para mí y aprendí que lo mejor sería reflejarme en las personas que cancelan sus errores trabajando en lo bueno, ayudando a otros hermanos. Me concentré en mí mismo, esforzándome por estar sano y, cuando lo hice, mi periespíritu se armonizó. En el plano espiritual, pronto comprendí que mi pequeño cuerpo de 21 kilos había muerto, y que comenzaría una nueva fase de mi vida. Seguí con alegría todas las orientaciones, fui a estudiar y empecé a ser útil. Había muchos recuerdos que yo, al encarnar, tenía de mi otra vida, de mi experiencia anterior. Pero la más frecuente era la de un hombre que sonreía cínicamente, y yo golpeando a mi madre en la cabeza con un palo. Los 22 años que yo, mi espíritu, estuvo vestido en un cuerpo deficiente, en el que me sentí preso, atormentado y con muchos dolores, fue un periodo muy precioso para mí. A través de la bondad de muchas personas mi sufrimiento se suavizó, y lo más importante fue el aprendizaje con el ejemplo que tuve en relación a la forma cariñosa en que me trataron, dándome la comprensión de que hay seres buenos y el bien prevalece. También fue importante la explicación de que debemos lamentar nuestros errores, pero no dejar que el remordimiento sea destructivo. Mi sufrimiento solo fue bueno para mí y aprendí que lo mejor sería reflejarme en las personas que cancelan sus errores trabajando en lo bueno, ayudando a otros hermanos. Me concentré en mí mismo, esforzándome por estar sano y, cuando lo hice, mi periespíritu se armonizó. En el plano espiritual, pronto comprendí que mi pequeño cuerpo de 21 kilos había muerto, y que comenzaría una nueva fase de mi vida. Seguí con alegría todas las orientaciones, fui a estudiar y empecé a ser útil. Había muchos recuerdos que yo, al encarnar, tenía de mi otra vida, de mi experiencia anterior. Pero la más frecuente era la de un hombre que sonreía cínicamente, y yo golpeando a mi madre en la cabeza con un palo. Los 22 años que yo, mi espíritu, estuvo vestido en un cuerpo deficiente, en el que me sentí preso, atormentado y con muchos dolores, fue un periodo muy precioso para mí. A través de la bondad de muchas personas mi sufrimiento se suavizó, y lo más importante fue el aprendizaje con el ejemplo que tuve en relación a la forma cariñosa en que me trataron, dándome la comprensión de que hay seres buenos y el bien prevalece. También fue importante la explicación de que debemos lamentar nuestros errores, pero no dejar que el remordimiento sea destructivo. Mi sufrimiento solo fue bueno para mí y aprendí que lo mejor sería reflejarme en las personas que cancelan sus errores trabajando en lo bueno, ayudando a otros hermanos. Me concentré en mí mismo, esforzándome por estar sano y, cuando lo hice, mi periespíritu se armonizó. En el plano espiritual, pronto comprendí que mi pequeño cuerpo de 21 kilos había muerto, y que comenzaría una nueva fase de mi vida. Seguí con alegría todas las orientaciones, fui a estudiar y empecé a ser útil. Empecé a formar parte de un grupo, estudiamos y trabajamos juntos, nos hicimos amigos, hablamos de todo, de la experiencia encarnada y de la actual. Pero los recuerdos de mi encarnación anterior continuaban, cada vez con más detalles, y me molestaban. Un profesor me llamó para hablar. Comprendí que ellos, nuestros profesores, sabían mucho de nosotros. Adnison, ¿no quieres ayuda para recordar tu pasado? Si los recuerdos del pasado no nos molestan, no hay razón para saber lo que hemos sido y lo que hemos hecho. Tú, cuando te encarnaste, tal vez por el remordimiento que sentiste durante muchos años, tenías muchos recuerdos de tu otra encarnación, y aún continúan. Con solo fragmentos de estos recuerdos, no eres capaz de entender lo que pasó. Te noto preocupado, y no es bueno que te molesten en esta nueva etapa de tu vida. Lo acepto y se lo agradezco, respondí. Creo que, para el rescate de sufrimiento que he tenido, debo haber cometido muchos errores. Recordar los actos imprudentes no es activar el remordimiento destructivo, sino comprender que no sufrimos las injusticias. Podemos sentir mucha tristeza al recordar nuestros errores, pero nos reconforta el hecho de que ya hayamos pagado por ellos, y cuando nos enmendamos con el bien, nos sentimos tranquilos. Es un incentivo para hacer el bien cuando sabemos que hemos hecho mucho mal. Fijamos un día y una hora. Este maestro vino conmigo a un lugar apropiado, el departamento de reencarnación. Un profesional iba a ayudarme. Me gustaba George, el hombre que me ayudaría. El profesor se despidió. Me acomodé en un sillón y hablamos. Me sentí más tranquilo. Esperaba recordar solo en sesiones futuras,
pero sucedió con normalidad, recordé todo lo vivido en mi penúltima reencarnación de forma clara y precisa. Fijamos un día y una hora. Este maestro vino conmigo a un lugar apropiado, el departamento de reencarnación. Un profesional iba a ayudarme. Me gustaba George, el hombre que me ayudaría. El profesor se despidió. Me acomodé en un sillón y hablamos. Me sentí más tranquilo. Esperaba recordar solo en sesiones futuras, pero sucedió con normalidad, recordé todo lo vivido en mi penúltima reencarnación de forma clara y precisa. De niño no lo entendía. Para mí era normal ser como era, no me sentía diferente por ser más delicada, no me gustaba la violencia, apreciaba los juguetes de mis hermanas. Fue durante la adolescencia cuando comprendí que era diferente, que quería ser mujer, o me sentía como tal, y que mi cuerpo era masculino. He sufrido mucho. Como nos rechazaron, mi hermana adoptiva y yo nos hicimos amigas, era la única amistad que tenía. A los 16 años, mi hermana por parte de mi padre se casó con un viudo de 48 años. Intenté evitarlo, pero mi hermana pequeña optó por deshacerse de mi madre. Tras el matrimonio, se fue a vivir a una ciudad lejana. Nos escribimos. Se correspondían todo el tiempo. En aquella época, las cartas tardaban mucho en llegar. No era feliz, no amaba a su marido, pero estaba bien cuidada y era la dueña de la casa. Su marido tenía 3 hijos de su primer matrimonio. Mi hermana tuvo 3 hijos. Sin esa hermana en casa, me sentí muy solo. Mi hermana Benedita se ha echado un novio. Me gustó nada más verlo, se llamaba Sebastião. Me trataba bien y me sonreía cínicamente, libertino. Mis hermanos me odiaban, se avergonzaban de mí. Sus amigos se burlaban de ellos por tener un hermano afeminado. Me enamoré del novio de Benedita. Se casaron. Era infeliz y no sabía qué hacer ni cómo actuar. Trabajaba mucho y rara vez salía de la granja. Un día, Sebastião vino a verme, yo estaba arreglando una valla. Cortésmente, dijo que necesitaba dinero para pagar una vieja deuda. Quería un préstamo. Le dije que le daría el dinero al día siguiente. Y cuando se lo di, me dio las gracias, muy amable. Lo quería mucho. No tenía ninguna esperanza y no quería una relación. Pero yo estaba feliz de ayudarlo. Teníamos un sueldo, los 3, mis hermanos y yo, por trabajar en la granja. Rara vez gastaba mi dinero, tal vez por eso papá confiaba en mí. El dinero de mi padre y el que se iba a gastar en la granja estaba en el banco a mi nombre. La granja estaba cerca de un pequeño pueblo donde vivían mi hermana Benedita y Sebastião, y no muy lejos había una ciudad más grande. A papá no le gustaba ir a la ciudad, yo era el que iba, depositaba el dinero o sacaba lo suficiente para pagar las facturas y hacer las compras. Mi dinero también se quedó en el banco, pero en otra cuenta. Le había prestado a Sebastião mi dinero, o mejor dicho, se lo había dado, porque nunca dijo que me lo devolvería. 1 año y 2 meses después, otro préstamo, y luego otros. Sebastián sabía que lo amaba y se aprovechó de mi sentimiento. Mi padre falleció, desencarnado repentinamente. Estaba supervisando los trabajos de una plantación cuando cayó muerto. Lo sentí mucho, tal vez solo lo sentí yo. 2 meses antes, el marido de mi hermana adoptiva también había fallecido tras meses postrado en la cama. 2 días después de la misa del 7º día de mi padre, nos reunimos, mamá y los 4 hijos, para decidir qué íbamos a hacer. Aunque esperaba la discordia, me decepcionó mucho. Primero escuché a mis 2 hermanos hablar antes de la reunión. No me vieron, pensaron que estaban solos en la habitación. Cuando los vi entrar, me quedé detrás de un biombo. Vamos a tener que limitar los gastos de mamá, dijo mi hermano mayor, Jorge. No podemos dejar que gaste demasiado. También debemos vigilar a Sebastião, nuestro cuñado es un vago, no es trabajador, gasta demasiado, es adicto a las cartas y le gustan las prostitutas. Pero ha pagado sus deudas, dijo mi otro hermano, Luis. Estoy seguro de que está engañando a alguien. No sé quién es. Alguien le ha dado dinero, dijo Jorge. ¿Es una mujer?, preguntó Luis. Creo que sí, nuestro cuñado es un conquistador, exclamó Jorge. Me gustaba papá, pero tomar su dinero es bueno. Llegó en un buen momento. Al verle sano, temí ser su empleado el resto de mi vida.
Es bueno compartir la granja y convertirse en agricultores. Debemos mantenernos unidos y ser inteligentes. Dividirlo para que los dos seamos los dueños de todo. Benedita y mi cuñada entraron en la habitación, las dos cambiaron de tema y, minutos después, se fueron. Seguí escondiéndome y escuché a los dos hablar. Habla Benedita. No quiero que mamá viva conmigo. Quiere mudarse a la ciudad, pero si lo hace, debe mudarse a una casa pequeña. Estoy seguro de que mamá no querrá. No funcionará conmigo. Sebastián no permitirá que mamá tenga voz en nuestras vidas. Si sabe que tu marido es adicto al juego, se entrometerá. ¿Está usted endeudado? Mi cuñada quería saber. No lo hacemos, respondió Benedita. Sebastián afirmó que ganó en el juego, engañó a un tonto. Menos mal que se fueron los dos y pude salir de mi escondite. Justo después del desayuno, nos reunimos en el salón. Dijo mamá, me voy a vivir a la ciudad. Quiero una casa grande y bonita, no me gustan las casas pequeñas. La granja será para Jorge y Luis, y deberían darme una cantidad razonable al mes. Las casas de la ciudad serán para Benedita. Para Godofredo, una suma de dinero para que pueda irse lejos de aquí. ¿Por qué? Pregunté. Godfrey, dijo mamá, tu padre lo toleró. Intenté educarlo, pero no pude. Sus hermanos y yo nunca lo aceptamos. Es la vergüenza de la familia. Será mejor que te vayas a un lugar lejano y no vuelvas nunca. Todos hablamos al mismo tiempo. Benedita pensaba que la división era injusta. A mis dos hermanos les gustaba, pero querían controlarlo todo y también pensaban que nuestra madre no necesitaba una casa grande. Me indigné. Estaba siendo desterrado. Siempre había trabajado duro. Mamá gritó. Ya basta. Ya es suficiente por hoy. La Navidad es en 2 semanas, nos reuniremos de nuevo aquí en la granja. El día 26 decidiremos, o yo hablaré y tú estarás de acuerdo. Bueno, ya me he decidido. Mi hermana y su hermano casado se fueron con sus familias. Vivían en un pequeño pueblo cercano. Esa tarde recibí una carta de mi otra hermana y amiga contándome sus dificultades. Los hijos del primer matrimonio de su marido le habían quitado todo lo que tenía. Ella y sus hijos, que eran niños, solo heredaron la casa donde vivían y una pensión muy pequeña. No sabía lo que iba a hacer. Volví al trabajo, y por la noche planeé con detalle lo que iba a hacer. Al día siguiente fui a la ciudad al banco y transferí todo mi dinero y el de mi padre a la cuenta de mi hermana adoptiva. Era la hija de mi padre y tenía derecho a la herencia. Le escribí informándole de que ese dinero era su parte de la herencia, era una cantidad importante. Le aconsejé que lo recibiera y planificara bien lo que iba a hacer con él. Le aconsejé que no volviera a la granja y que no dijera a mi madre y a mis hermanos lo que nuestro padre le había legado. Hice las compras que me pidió mamá, volví a la granja y trabajé como siempre. Todos vinieron a nuestra casa el 23 de diciembre. El día 24, cenamos como siempre a las 20. Nadie comentó nada sobre la reunión o la herencia, todos esperábamos la reunión del día 26. Y pasamos la Navidad aparentemente en paz. Planeé cómo matar a mi madre. Después de la muerte de mi padre, me di cuenta de lo mucho que le hizo sufrir y de lo mala que era. Tenía la intención de matarla de manera que todos fueran sospechosos. Si no sufrieran por su muerte, sufrirían por desconfiar unos de otros y tener que defenderse. Y si la culpa recayera en uno de ellos, sería merecida. Esa sería mi venganza por los malos tratos e insultos que siempre había recibido de ellos. Nuestra casa seguía una rutina, sobre todo con la familia reunida. Teníamos 2 criadas que vivían en la granja. El primero llegó temprano por la mañana, encendió la estufa y fue a ordeñar una vaca para tener leche fresca para el desayuno. La segunda criada se dirigía a una habitación separada en el patio trasero, donde cocinaba el pan en un horno de leña. Mamá se levanta y prepara el café. Me desperté el 26 y esperé. Cuando oí a mi madre levantarse e ir a la cocina, me levanté en silencio y fui tras ella. Vi a mi madre cerca de la estufa, cogí un palo que iba a servir para el fuego y le di un fuerte golpe en la cabeza. No vio quién la atacó y ni siquiera pudo gemir. La dejé tumbada y volví tranquilamente a mi habitación a esperar. 10 minutos después, la criada entró en la cocina con la leche, dejó caer el bote y gritó desesperada. Al oírla, todos se levantaron. Fui a la cocina.
Mamá está muerta, dijo Jorge. Fue asesinada, exclamó Benedita. ¡Qué horror!, dijo. No te sorprendas, marica, ordenó Luis. Me quedé callado y pronto recibí una orden. Godofredo, ve al pueblo y trae a la policía. Me cambié de ropa y me fui. La criada me contó lo que había pasado. Todo el mundo estaba inquieto, la puerta de la cocina estaba abierta porque la criada ya había encendido el fuego. El autor podía ser una persona que había entrado en la casa o alguien que estaba dentro. Nadie lamentó mucho la muerte de mi madre. Mis hermanos vieron en este evento más beneficios, ella ya no gastaría dinero. En el velatorio noté una conspiración, si dudaban de alguien de la familia, me acusaban a mí. Tenía motivos, me expulsaría de la granja y me desheredaría. El delegado hizo algunas preguntas en el velatorio, programó una visita en 3 días para interrogarnos y ordenó que todos nos quedáramos en la finca. Después del funeral, que fue a las 8, todos volvimos al rancho. Jorge organizó una reunión para el otro día por la tarde. Me quejé de un dolor de cabeza y le pedí a la criada que me preparara un té. Haz una jarra y ponla en la mesita de mi habitación, me la beberé varias veces. Hice esta petición delante de todos. Por la tarde, aprovechando una oportunidad, le pedí a Sebastián que fuera al granero porque quería hablar con él a solas. Poco después de que se fuera, fui tras él. Resolví que merecía morir. Aunque le quería, era el peor de todos. Mi cuñado fue a la reunión pensando en sacar ventaja, en contar conmigo contra mis 2 hermanos. Sebastián eligió un lugar en el granero donde nadie pudiera vernos hablar. Sonrió, cínicamente, al verme. Lo que ocurrió fue una sorpresa para él. Con todo planeado, había dejado un gran y afilado cuchillo al alcance de la mano en el granero. No dije nada y también sonreí. Cogí el cuchillo y le golpeé 2 veces. Sebastián no dijo nada. Lo dejé caer y me alejé en silencio. Me fui a mi habitación. Tomé el veneno. Mientras planeaba mis crímenes recordé que papá había comprado un veneno en polvo y que para usarlo tenía que diluirlo. Era para matar plagas y bichos. Me había advertido, Godofredo, si alguien coge esto, la muerte es segura, así que guárdalo arriba, en un lugar de difícil acceso. Había llevado una cantidad de veneno a mi habitación. Lo puse en una taza y lo diluí en el té. El sabor era horrible, pero me lo tomé todo. Me acosté y esperé a que llegara la muerte. Sentí mucho dolor y me quedé quieto. La muerte estaba tardando demasiado. Oí a Benedita gritar, llorar de desesperación. Había encontrado a Sebastián o muerto. Pronto me encontraron. Decían que estaba muerto, yo creía que no. Pero mi cuerpo físico había muerto, y yo seguía vivo y sufriendo mucho. No estaba desconectado, mi espíritu continuaba en mi envoltura carnal. Escuché todo lo que estaba pasando. Para todos, alguien, un asesino, había matado a mamá, a Sebastián y a mí. ¿Pero quién? Como predije, uno acusó al otro. Sufrí mucho cuando me enterraron. Si uno supiera el sufrimiento que le espera al suicida y al asesino, seguramente no cometería faltas tan graves. Después de un tiempo, fui al Valle de los Suicidios en el umbral. El sufrimiento me perturbó, sentí remordimiento, pero destructivo. Pensé que estaba condenado, sin perdón. La ayuda llegó, pero me negué a mejorar. Toda mi familia sufrió mucho. Nadie supo lo que realmente ocurrió, nadie fue condenado, todos quedaron como sospechosos y con miedo entre ellos. Mis hermanos vendieron la granja, todas las casas, dividieron el dinero y se alejaron unos de otros. Benedita también se alejó. Se convirtieron en enemigos. Fui bendecido por la reencarnación. El cuerpo enfermo era un filtro que me purificaba. Cuando los recuerdos terminaron, lloré de corazón durante unos minutos. George, ¿sabes qué pasó con estos parientes míos después de que fallecieran? ¿Cómo están hoy? Tu madre y Sebastián también sufrieron mucho. Cuando se desencarnaron, se rebelaron. Por desgracia, no han hecho nada para merecer ayuda. Pero el dolor enseña, se arrepintieron, pidieron ayuda y fueron ayudados. Sus hermanos desencarnaron a personas mayores y también sufrieron por la misma razón de su madre y su cuñado. Por el momento, todos ellos están reencarnados, tratando de aprender a ser buenos con la nueva oportunidad.
¿Y mi familia actual? Tus padres, en esta última encarnación, rechazaron una gran oportunidad para ayudarte y hacer el bien. Sin duda, aprenderían mucho cuidando a un hijo enfermo. Ahora están encarnados. ¿Quieres visitarlos? Pensé, concluí y respondí. No, estas personas son extrañas para mí. Pero a partir de ahora rezaré todos los días por mis padres. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de volver a las. Nos quedamos en silencio por un momento y luego quise saber. ¿Qué hago ahora? Sigue estudiando y trabajando, aconsejó George. Tienes razón. Eso es lo que haré. El que más mal ha hecho es el que más debe amar. Eso es lo que he estado haciendo. Me estoy esforzando tanto en mis estudios como en mi trabajo y estoy muy agradecido a ese cuerpecito enfermo donde el rescate me ha vuelto a armonizar. Que Dios sea alabado en nuestras horas felices y en las de sufrimiento. Adnison. Título original: Somente uma lembranza, psicografía de Vera Lucia Marincek de Carvalho, organizado pelo espíritu.